Estimado público asistente. Híjole, no me lo tomes a mal, pero hoy no se me antoja particularmente tanto protocolo, tanta formalidad, tanta galantería y tanto previo. ¿Y si mejor nos echamos un rapidín? ¿Sí? Pues va. De José Revueltas, El remordimiento. Cuando la población se enteró del crimen espantoso que se había cometido, hubo en el ambiente una densidad, un aire equívoco y de culpa. En las oficinas, grupos de empleados discutían con calor y misterio y, a la vista de los jefes, dispersábanse como con miedo, evadiendo el mirarlos a la cara. Los mismos jefes también sentían pesar sobre sí algo extraño y desazonador, y, pese a su continente severo y digno, miraban a su vez a hurtadillas con el alma en suspenso. Ya en sus despachos, atrincherábanse tras los escritorios dando órdenes de que no fuese recibida ninguna persona y, cuando el superior, acaso el ministro, los llamaba, acudían temblando, mirándose las puntas de los zapatos que relucían con destellos absurdos. El ministro no los requería para nada, se les quedaba mirando ahí sin decir palabra, y podía descubrirse entonces que también sus ojos tenían cierta inquietud, cierto pavor inconfesable. Los padres de familia, al llegar a sus hogares, bajaban la vista sin saludar a la esposa ni acariciar a los niños, y frente a la mesa hacíase un silencio cargado de angustia, de presagios oscuros. Sucedió que en la ópera la soprano tuvo un equívoco imperdonable, pero el público, extrañamente, no hizo el menor movimiento de protesta. Antes bien, continuó aún más hermético y, terminada la función, levantóse sin aplaudir, mientras el telón caía como si todo el amplio teatro estuviese vacío. En las calles ningún voceador se atrevía a gritar sus periódicos y, si se detenía a un transeúnte, por ejemplo, para demandarle el fuego de su cigarrillo, el hombre miraba con grandes ojos de espanto, escurriéndose con rapidez pegado a las paredes. Un hombre tuvo un acceso de terror, tan solo porque el policía de la esquina le tocó el hombro para indicarle un objeto que se le había caído. Echó a correr dando gritos, mientras el policía, confuso y aterrorizado también, no se atrevió a recoger el objeto que estuvo ahí en la banqueta toda la noche, observado con temerosa curiosidad por las pocas gentes que transitaban en las calles. Antes de las 8, en efecto, la ciudad estaba perfectamente desierta y los establecimientos cerrados, como si se esperase la llegada de algún enemigo extraordinariamente poderoso y cruel, contra el cual fuese imposible hacer nada. Los hombres tenían una mirada esquiva y en las conversaciones se evitaba cuidadosamente tocar el tema terrible. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué aquella angustia que acabaría por trastornar a la población entera? Es que,
se había cometido un crimen inconcebible, incapaz de ser descrito. Imagínese todo lo cruel, lo sádico, lo desquiciado, lo absurdo para calificar el crimen. No un crimen vulgar, de ninguna manera. Un crimen que sólo podría ser obra de monstruos perversos, de locos irremediables, pues si pudiesen describirse las circunstancias, sería muy dudoso que quien las oyera fuera tan íntegro como para conservar su razón, pero piénsese un momento, si ello es posible y real, en algo que la mente humana no alcanza a concebir, en lo más inaudito, en la peor de las peores aberraciones, y se tendrá algo muy aproximado a lo que en aquella población había acontecido. Pero he aquí que en esto no radicaba el espanto y la locura, la desesperación. Lo terrible de todo aquello era que el crimen tenía una naturaleza especial. Bien, decir tan solo una naturaleza especial no explica nada y hasta quizá reduce el problema. Pero préstese atención. Aquel crimen nefasto y abominable tenía cierta cosa, o, en otras palabras, no era en el fondo algo del otro mundo. Su aspecto absurdo y desorbitado radicaba en un hecho sencillo y brutal, en que ninguno de los honrados ciudadanos podía considerarse ajeno y fuera de culpa, y antes, por el contrario, cada uno de ellos, pese a sus problemas, a su vida metódica, a sus buenas costumbres, estaba vinculado al crimen. Podría ser con toda evidencia su autor. Un delito monstruoso, pero sencillo, y tanto que el puntual empleado o la cocinera o el jefe de familia eran sospechosos, y sospechosos todos los habitantes de la población. Transcurrieron varios días en esta angustia incalificable, hasta que, en medio del regocijo general, apareció una persona que dijo ser la autora del crimen. Hubo un respiro. La normalidad nuevamente se restableció en la ciudad y por las calles transcurría otra vez la gente, optimista, sonriendo y comentando los detalles del proceso que se seguía en contra del monstruoso tipo. Las señoras conversaban en las tiendas, haciendo sus compras, y sus pechos se hinchaban de satisfacción al escoger las telas, los vestidos. Los escritores habían vuelto a sus tareas y ahora elaboraban grandes novelas conmovidas y enaltecedoras. En los cafés se cantaba hasta muy altas horas de la noche y hasta ocurrió que un joven rico, por puro placer, por pura afirmación de la vida, estrelló su coche recién comprado, haciéndolo añicos contra una pared. Era la gente, bondadosa, amable. Volvía a pensarse otra vez en el trabajo, en el futuro de los hijos, en el bienestar de la patria. Pero sobrevino de pronto una nueva inquietud.
Médicos, psicólogos, especialistas en filosofía, sabios, después de estudiar con detenimiento al presunto criminal, habían llegado a la insólita conclusión de que se trataba de un inocente. Así lo dijeron, publicándolo en todos los periódicos. Se trataba, decían, de un hombre que reunió en sí todo un remordimiento social y que, desesperado, sentíase culpable sin serlo. Más que un criminal, era un mártir, un redentor de los hombres. La ciudad volvió a sumirse en una tristeza extraña y mortal. Nuevamente las calles se mostraron silenciosas y hubo el mismo temor, el mismo sigilo, la misma pena y las mismas miradas sospechosas, esquivas. Las gentes no se saludaban ya, mirábanse torvamente y una especie de persecución, de locura persecutoria, se apoderó de todos, que corrían y respiraban trabajosamente. La discusión en torno al proceso fue apasionada. Todos, hasta los mismos defensores del acusado, hubiesen querido que resultara culpable, pues ya no soportaban aquel peso en el alma y aquel remordimiento. Por fin culminó el debate y los ánimos se serenaron. El día en que el juez iba a dictar su veredicto, la ciudad en masa se encontraba en las afueras del Palacio de Justicia y grandes magnavoces en las paredes habíanse instalado para que todo mundo pudiese escuchar. Un gran silencio precedió a la voz del juez. Culpable. Dijo lentamente, separando una por una, como hojas de un árbol, del árbol del bien y del mal, las letras condenatorias. Entonces, los habitantes de la ciudad enarcaron el pecho respirando tranquilamente. Eran buenos, felices y puros. ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? ¿Qué dices? ¿Te espero el próximo jueves para otro rapidín?